buenas noches otra vez. Qué gusto tenerlos con nosotros aquí entre todos para dialogar de estos temas que son fundamentales, que son clave para el desarrollo de nuestro país. Fíjense ustedes que los partidos políticos anteponen este asunto de las reformas políticas que necesita el país a sus intereses personales. Suena interesante. Vamos a platicar del tema en esto que será el Pacto por México y todo lo que se desprende, así que le doy la bienvenida a nuestros invitados en esta ocasión, al consejero del Instituto Electoral del Estado de México, al doctor José Martínez Vilchis. ¿Qué tal? Bienvenido, consejero. Muchas gracias, Lupita. Nuevamente agradezco la oportunidad de estar en este programa que ha resultado para nosotros extraordinario, porque se tocan temas que creemos que son de interés para la sociedad del Estado y a nivel nacional, y el de hoy me parece extraordinario. Gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión, y también muchas gracias al doctor Igor Vivero Ávila. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que muchas gracias y por primera ocasión, bienvenido. Me da gusto que estés por acá con nosotros. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches. Un gusto convivir también con el consejero. Bueno, y si les parece bien, antes de entrar en la materia, vamos a ver esta cápsula. Bueno, primero nos llama la atención este tema del Pacto por México, sobre todo porque venimos de años en los que los partidos políticos han estado enfrentados, luchas constantes, no se ponen de acuerdo, y el Pacto por México firman grandes partidos políticos y dice uno, bueno, a ver qué está pasando en este país. ¿Cómo ven ustedes este pacto? Para mí, Lupita, fue, Igor, toda una sorpresa observar que al día siguiente de que tenemos nuevo presidente de la República, el día 2 de diciembre, se sientan los representantes de los partidos políticos más importantes, PRD, PAN y PRI, y después de que habíamos observado que durante mucho tiempo no se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados para sacar diversos temas de interés nacional, firman un pacto por México. Y ese pacto contiene temas que a mí me parecen muy relevantes. Quizás estamos aquí sentados para discutir los temas electorales o políticos principalmente, pero el pacto tiene temas sobre economía, sobre educación, sobre sociedad igualitaria, sobre seguridad pública, de tal manera que a mí me parece que es un tiempo de esperanza, es un tiempo de cambios y de participación social. Entonces, creo que este tema con el que nos convocaste hoy, Lupita, me parece pertinente, muy adecuado, porque se trata de decirle al auditorio, al público que nos está viendo, por qué es importante participar y qué temas están contenidos en el pacto. ¿Te sorprendió también, Igor? Me sorprendió la rapidez, como menciona el doctor Martínez Vilchis. La cuestión aquí es que los políticos, esa es su tarea de los políticos. La tarea de los políticos es llegar a acuerdos, hacer pactos, proponer, convencerse, y creo que en las democracias representativas están las instituciones que permiten estas reglas del juego. Entonces es un acuerdo importante. Ahora el reto está en cómo van a ir operando cada uno de los puntos, pero de entrada es una muy buena noticia en el sentido de que vemos políticos que van a competir en las elecciones, es también su naturaleza, pero que tienen la capacidad de que una vez que pasan los procesos electorales, sentarse a dialogar y proponer temas muy puntuales como los que están presentes en el pacto. Ahora, tenemos ya una agenda. Ellos mismos han mencionado que para que haya resultados hay que ir diciendo cuándo se va a hacer, cuándo se va a platicar de tal cosa, cómo se van a ir aterrizando, a grandes rasgos, ¿no? En el tema que nos ocupa y varios de los que vamos a abordar en esta noche, el tema de la reforma política, y ahí se abordan pues de temas muy apasionantes, doctor. Por ejemplo, el asunto de, pues que tampoco nadie nos lo esperábamos, de crear un Instituto Nacional Electoral. Sí, este tema este es uno de los polémicos. Para entrarle de una vez, ¿no? Bueno. Para empezar de una vez. Pero no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Ese tema lo venían arrastrando desde hace 5 o 10 años, de hacer un Instituto Nacional Electoral. Nada más que ahora ya lo firmaron. Ahora ya lo firmaron. Los partidos más importantes, eso es lo novedoso. Y yo diría, antes de este tema, aborda el Pacto por México, reconoce desigualdad social, sí, que es para mí muy importante, pobreza, se plantea temas como la alimentación como prioritario, crecimiento económico, y a partir de eso los demás temas como secundarios, sin dejar de ser importantes. Este tema de política, un Instituto Nacional de Elecciones, como dice Igor, ya es un tema planteado recientemente que causa para unos beneplácito, según la ideología de cada quien y las formas de ver las cosas, y para otros cierto desconcierto porque vivimos en un sistema federal en donde se supone que cada estado
tiene facultades y capacidad para, entre otras cosas, organizar las elecciones, ¿no? Entonces, la pregunta es qué pasa con los institutos estatales en este caso. Desaparecen, se integran a un nuevo instituto que desde una modificación al IFE controla los institutos de los estados, o de plano no existan y a través de sus delegaciones en los estados se hagan las elecciones. En esto, ¿qué tiene que ver el pacto federal? ¿No hay una disminución del poder político de los gobernadores? ¿Volvemos al centralismo? Eso. Esa es una parte, pero yo iré un poquito más atrás de la propuesta. El tema de los institutos electorales, de los órganos electorales, surge a principios de los 90 por un tema de la confianza. Las elecciones en finales de los 80s son cuestionadas, la parte de quién cuenta y cómo se organizan los votos, y después tenemos todo un diseño institucional, tanto local como federal, para crear estos órganos electorales. Me parece que ahí la cuestión no es si quitamos, hacemos un gran instituto electoral, sino que tenemos pendientes todavía el tema de la confianza. Yo creo que las elecciones en México ya se organizan con un grado de técnico muy importante, es decir, se cuentan bien los votos. Ese ya no es nuestro problema, ¿no? Ese no es nuestro problema, pero el problema es como la confianza, porque los actores, parte de los actores políticos, en el momento de que van a una elección y después con un resultado adverso no reconocen el proceso electoral, eso mina la confianza, y la confianza tarda mucho tiempo en crearse. Y luego tenemos el problema del financiamiento. El financiamiento que hemos invertido en los temas electorales, que es un gran financiamiento en elecciones, en partidos políticos, y que también tendría que ver una cuestión, ¿cómo vamos a hacer más baratas las elecciones sin perder la calidad que tenemos hasta el momento? Doctor. Yo creo que sigue habiendo desconfianza, contradiciendo un poco a Igor, o no sé si estemos aquí en esta parte de acuerdo exactamente, pero yo siento que desde la federación, o desde la óptica federal, no hay confianza en la forma en que los gobernadores intervienen en los institutos electorales, porque se dice mucho eso, que para que no haya intervención de los gobernadores, entonces mejor un instituto central que se encargue de que más neutralmente pueda organizar los procesos. O sea, hay un indicativo de desconfianza. A lo mejor también uno de centralismo, que es una vieja polémica entre estados y federación desde hace años, ¿no? Yo creo que también el tema económico, ahí estoy de acuerdo, Igor, sí opera, Lupita. Sí. Porque se ha dicho, un estudio del CIDE muy interesante que se hizo recientemente, que se llama Uso y Abuso del Poder en México, dice que en México es de los países que tiene más caros procesos electorales, ¿no? Bueno, nos quejamos cada que hay elecciones, ¿no? De lo caro que Así resultan los procesos electorales. Sí, Lupita, pero hay estudios que lo indican también. Somos de los que han hecho una organización más cara de los procesos electorales. Se parte entonces de la idea de que en un instituto nacional se puede controlar más los recursos y quizás se abaraten. Entonces, ahí hay varios puntos que polemizar y que discutir. Sí, ahí yo parto de qué bueno que tocas eso, serían dos confianzas. Una, la del ciudadano hacia cómo se cuenta el voto, y otro tema que me das pie, que es el de los políticos son los que están haciendo estos acuerdos. Es decir, nosotros los ciudadanos no organizamos, no votamos las iniciativas de ley electorales, sociales o económicas. Votamos y elegimos quiénes van a tomar esas decisiones. En el momento de que hay esa desconfianza hacia las propias reglas que ellos han hecho, ahí tenemos un problema de credibilidad. Y tenemos experiencias en el tema electoral precisamente de los amigos de Fox, el Pemex Gate en su momento, donde los propios jugadores crean unas reglas del juego, pero en el momento de competir no respetan esas reglas del juego. Y es algo un poco contradictorio para... Bueno, y además en algunas ocasiones política. las sanciones son tan débiles que no les importa, ¿no? O pueden ser inclusive elevadas, porque el caso del PAN fue una sanción muy elevada, pero es un espíritu democrático. Es decir, si ellos logran, como en el Pacto por México, proponer una serie de puntos, cumplirlos y están de acuerdo, eso fortalece la vida institucional y los acuerdos políticos. Si los políticos no están violan, digamos, sus propios acuerdos, claro, eso nos debilita en temas de credibilidad, en temas de eficiencia de los aparatos políticos. Sí, es cierto, pero en el caso de los estados no tienen el mismo poder o la misma fuerza que tiene el Instituto Federal para sancionar a los partidos políticos, Lupita. Porque nosotros pasamos nuestras
Las sanciones que podemos imponer las aprueba la Cámara de Diputados local. Sí. En el caso federal, no. El IFE no somete a consideración de la Cámara el tipo de sanciones que impone a los partidos. Y eso no, ese nivel de autonomía no lo tenemos en los estados. Ese es punto a favor de un instituto centralizado, ¿no? Así es. O sea, hay temas... hay temas que podríamos poner en la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene? Bueno, si les parece bien, seguimos platicando del asunto que está realmente interesante, apasionante. La invitación para que usted también dialogue con nosotros, para que participe a través de Twitter, a través de Facebook, a través de las redes sociales, por supuesto, a través de los teléfonos que están apareciendo en estos momentos ahí en su pantalla, que nos dé sus puntos de vista, que enriquecen, por supuesto, este espacio. Vamos a una pausa y enseguida regresamos para platicar más entre todos esta noche. No se vayan. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros para platicar entre todos. Nos quedábamos con dos temas interesantes, la confianza que ya abordábamos en un primer momento y el financiamiento. El financiamiento que seguramente a nuestros amigos les interesa mucho. ¿Por qué tanto dinero para los partidos? Bueno, el Pacto por México dice, y lo firmaron los 3 partidos más importantes de México, que ellos se sujetan a una disminución del financiamiento público a los partidos políticos. Eso me gustó. Es un acto de conciencia de los partidos porque hay que invertir en otro lado, ¿no? En la educación, por ejemplo. Entonces, yo tengo una propuesta muy concreta que es que la fórmula que se usa ahorita toma en cuenta salarios mínimos y el número de ciudadanos que están en el padrón electoral. Entonces, el partido siempre va incrementando cada año su financiamiento porque el padrón crece cada día. La gente, hay más ciudadanos que se incorporan al padrón cuando cumplen 18 años. Tienen su financiamiento asegurado, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué no se mete una fórmula en donde se tome en cuenta el porcentaje de salario mínimo que se considera ahorita, pero que se tome en consideración la votación que ellos obtuvieron en la elección? Para motivar este tema del abstencionismo, motivar que los partidos tengan un incentivo para buscar que la gente vaya a las urnas, porque eso va a ser parte de la fórmula de financiamiento. De tal manera que si entonces se aplica en lugar del total de ciudadanos que están en el padrón, los votos que obtuvieron ellos, se va a disminuir el financiamiento en promedio a la mitad. ¿Por qué razón? Porque el voto en México se aproxima al 50%. Así es. Entonces, si logran ellos que incremente el número de gente que va a votar, obtendrán más financiamiento. Si no lo logran, pues entonces partirán de una base menor. Es una propuesta concreta a este tema que es muy espinoso, ¿no? Así es. Igor, ¿tú qué piensas sobre esta materia del financiamiento? Me parece, suscribo la propuesta del doctor. Hay un tema aquí, y comentábamos ahorita en el corte, que es la inyección de recursos. O sea, la política necesita recursos, los partidos necesitan recursos. No vamos a engañar a nadie en que en cualquier lugar del mundo se utilizan recursos. Pero ya lo comentaban ustedes, el tema de la desigualdad social en México, con los recursos que invertimos en los partidos, es un tema que hay que ir equilibrando. Nadie nos garantiza que con un buen financiamiento los partidos no busquen otras vías alternativas de financiamiento, porque tenemos experiencias como las del 2000 del Pemex Gate o los amigos de Fox. Lo importante aquí está en cómo lograr, ya lo mencionaba el doctor, elecciones menos costosas. Y ahí sí el pacto, en suscribirlo, tenerlo como una propuesta es un buen paso, porque el financiamiento que se le da a los partidos a partir del 96 es producto de un contexto diferente al que tenemos ahorita. En ese momento no había los grados de competitividad electoral que tenemos. En este momento los 3 principales partidos son gobiernos y son oposición a lo largo del país, en gubernaturas, en municipios, a nivel federal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corto y mediano plazo son partidos ya consolidados, que hoy son gobierno, mañana son oposición, y que no es un problema de que puedan competir y ganar elecciones. Entonces, buscar la vía, primero, de reducir los costos, pero otra cuestión es de que no llegue otro financiamiento que el legislador de ese entonces no quería que fuera privado. Claro. Por algunos motivos. Pero ahí se tendría que afinar, ¿no? Se tendría que poner más candados para que esto no ocurra, porque los partidos políticos reciben mucho dinero. Me enteraba de que reciben, se acaba de repartir, ¿no? El dinero, más de 3,000 millones para los partidos a nivel nacional, pero aparte, doctor, reciben también en cada una de las entidades. Sí, por ejemplo, nosotros en el IEM ya estamos preparando, con el presupuesto que ya autorizó la Cámara de Diputados, el porcentaje de asignación de financiamiento público a los partidos que les toca a cada uno, ¿no? Entonces, es otra de las polémicas, puede ser esta. Si parece ser que la fórmula
como yo la sugiero, puede ser muy agresiva porque baja mucho el financiamiento. Entonces se puede discutir si el financiamiento nacional que reciben los partidos deba ser ese el único y ellos distribuyan a los estados, ¿no? Ellos vayan entregando a los estados según necesidades electorales. Esa es otra fórmula. Ellos mismos dijeron en el pacto que iban a buscar normatividad para que esto que dijo Igor, que es muy interesante, normatividad para que no haya posibilidad de que se meta financiamiento ilícito de la delincuencia organizada, alguna otra fórmula en esta fórmula. Lo que dice Igor es muy importante. Debe los partidos obtener su dinero del sector privado o buscar ellos sus propias alternativas, o la debe obtener del gobierno. Quizá la gente diga, no, pues que lo obtengan privado, ¿no? Que no les den dinero del pueblo. Sí, pues sí. Pero hay muchos riesgos tras de esto, ¿no? Aunque también en el pacto se habla, en esta reforma política, de transparencia. Es otro tema importante y bueno, en descargo de los partidos, decía un politólogo español que un partido transparente y democrático es una rara avis en el mundo de la política, no nada más en México, sino en democracias consolidadas. Yo creo que es un ejercicio que hay que ir presionando. Es complicado que muchas de las reglas informales que se dan en estas instituciones quieran ser ventiladas a la luz de los partidos, pero me parece que un primer plano deben ser los militantes, los propios votantes y los ciudadanos que exijan transparencia. Es un, como decía el doctor, es un recurso público. Entonces, por ley, están obligados a hacer un uso eficiente y transparentar ese recurso público. Ahorita que hablas de los votantes, nos da pie para mandar a esta información de personas que ponen su granito de arena, de gente que está comprometida con el país, que no esperan a que los partidos políticos o las autoridades gubernamentales resuelvan las cosas, y nos vamos precisamente a nuestra sección de nuestros reflejos. Muchas gracias a Blanca por compartirnos su experiencia, y qué bueno que haya pues personas que están poniendo su granito de arena y que hay participación ciudadana en diferentes ámbitos. Y bueno, regresando al tema del financiamiento, si les parece bien, hablábamos del dinero que se utiliza en las elecciones, el dinero que utilizan los partidos políticos, pero también veíamos de qué manera se puede ahorrar. Hay una regla que están imponiendo los partidos, que están hablando en este Pacto por México, ellos hacen las normas, y bueno, dentro de esto, prohibir el uso y entrega de utilitarios de promoción electoral, todo lo que hemos visto que entregan plásticos, textiles, despensas, materiales de construcción, en fin, que sería un muy buen ahorro, ¿no? Porque en todos lados se reparte y se dice, la gente la compran precisamente pues con un envase a lo mejor, o con un vaso, o con una a lo mejor pues depósito para las tortillas, en fin. Sí, este acuerdo es muy importante para los institutos electorales y para la democracia, porque es uno de los métodos que se usaban y de los que más se queja todo el mundo para comprar el voto, ¿no? Que se entregue una despensa, que se entreguen materiales para construcción y que no se pueda tener un control claro de estas actividades a través del monitoreo que hacen los institutos electorales, porque tenemos la obligación de dar monitoreo y seguimiento a esto. Entonces me parece que es pasar de una etapa de mayor cultura democrática, de quitar la entrega de este tipo de materiales por parte de los partidos políticos y pasar a otra en donde se promuevan otro tipo de ofertas, ¿no? Como estaba diciendo Igor, más educación, incluso el propio pacto prevé que haya menos spots y más promoción a los debates públicos, para que la gente escuche más oferta de programas de gobierno adecuados y no de una oferta de desgaste entre partidos políticos o de coacción del voto mediante los utilitarios. Para nosotros es fabuloso que ya no se permita esta entrega de este tipo de utilitarios. Repito, vamos a poder tener a los institutos electorales más control, los órganos de fiscalización observarán mejor en qué están gastando los partidos políticos, y la gente ya no apostará a que le entreguen varios partidos políticos, porque era un fenómeno recurrente, no solo un partido, reciben de varios partidos políticos este tipo de utilitarios y así deciden por quién votar. Nos parece buena propuesta. Y es mejor que nos entreguen educación y seguridad a que nos entreguen a lo mejor bulto de cemento, ¿no? Sí, en la cuestión que hablábamos de la desigualdad y eso, pues para ciertos sectores, desafortunadamente, de la población, es un momento donde pueden allegarse ciertos recursos materiales, pero es una buena llamada de atención, primero que ellos reconozcan que usaban estas prácticas, y que posteriormente tampoco les garantizaba ya que votaran por ellos. Es un tema que yo creo que también ellos lo han de haber valorado. Podían dar
Había lo que decían típicamente, tú recibes lo que te den, al fin es un regalo y después vota por quien tú quieras. Así es. Entonces es ir hacia ese camino de una mayor cultura de responsabilidad, tanto del ciudadano, de los mismos partidos, y que sus ofertas cada vez vayan más enfocadas a cuestiones programáticas, en el sentido de decir, bueno, este partido apoya más la educación pública, este partido le interesa más la cuestión de infraestructura. O sea, creo que los partidos también van aprendiendo de sus propios procesos, y también el ciudadano va a ir aprendiendo de que ya no es el bulto de cemento, sino que hay otros mecanismos en los cuales ellos pueden incidir y rendirles cuentas, que los partidos les rindan cuentas y sus candidatos. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, si nos permiten, y enseguida regresamos aquí entre todos para platicar más de este Pacto por México, la reforma política, por supuesto, y de otros asuntos que están ahí pendientes. Bueno, y continuamos aquí entre todos para seguir platicando del tema de esta noche. Y bueno, en el Pacto por México hay acuerdos, ya decíamos, está todo muy bien estructurado, muy bien especificado, incluso está la agenda, están los tiempos también ahí muy bien delineados, pero falta que se discuta esto en el Congreso y que se apruebe precisamente, que se aterrice. Y bueno, ahí me parece que pues van a estar interesantes las discusiones, ¿no? Porque a lo mejor algunas cosas pasan, pero muchas otras a lo mejor se quedan ahí en la letra. Primero es de destacarse que el pacto tenga fechas, no muy puntuales, pero semestrales sí las tiene. Dice, por ejemplo, en algunos casos, si se necesita hacer una ley reglamentaria de tal acuerdo, se tendrá el primer semestre del 2013 para instrumentarla, echarla adelante, de tal manera que en el segundo semestre y en el 2014 ya se puede aplicar esta política en particular. Otros pactos políticos similares, como el Pacto de la Moncloa de España o algunos otros, tienen un contenido más amplio, menos puntual en fechas, pero de un más amplio espectro en cuanto a invitar a otros sectores de la sociedad, ¿no? Como los empresarios u otros. Quizás este pacto le falte ir sumando, además de los partidos políticos, a los demás sectores sociales, ¿no? A él. Y es muy importante por lo que dice el doctor del pacto. Me parece que es un buen punto de inicio. Y ahí puede haber sobreexpectativas del mismo pacto por los tiempos de los mismos partidos. Los partidos, como sabemos, pues también compiten internamente y pueden tener sus tiempos legislativos. Pero ir sumando otros actores, el contexto es diferente, acaba de reaparecer el ZLN, hay un candidato que va a formar otra fuerza política, lo está formando, que es López Obrador. Es decir, que por cierto ha dicho que este Pacto por México es una tomada de pelo, exactamente, ¿no? Para él, desde su visión, da una opinión. Pero me parece que hay que ir sumando sectores, la universidad, los empresarios y también otras voces que puedan enriquecer la cuestión del pacto. Que haya tiempos es importante para que puedan tener resultados plausibles, pero también habría que tener ciertas expectativas más moderadas respecto a lo que nos puede dar el pacto. Es una muy buena llamada de atención, pero hay demás intereses que estarán por verse. Bueno, dentro del mismo PRD, por ejemplo, ¿no? Hay apoyos muy fundamentales, cabezas muy visibles, y dentro del mismo PRD, gente que no pertenece a Morena, lo critica, ¿no? Que dice, no, eso es a título personal, nosotros estamos diciendo otra cosa. Sí, es cierto. Quizás estamos echando campanas al vuelo con estas reflexiones de que ya firmaron los 3 partidos más grandes, ya se sentaron en la mesa, aprobaron esto. Faltan sectores de esos mismos partidos que todos se integren, falta que en el Congreso esto se traduzca en una realidad y esas fechas semestrales que están planteadas ahí, que van al 2014 máximo, se conviertan en una realidad. Falta incorporar al sector económico, a los empresarios, ¿no? A otros más que opinen sobre el tema. Yo creo que no debemos menospreciar el inicio de este pacto, ¿no? Y estimular nosotros que sea bien recibido por la gente, que lo vean bien y que haya más participación ciudadana. Se promueven junto con este Pacto por México algunos de los componentes de la reforma política que el entonces presidente Calderón propuso en agosto del año pasado, no sé si se acuerden, cómo no, que tenía iniciativa ciudadana para que los propios ciudadanos puedan ahora proponer independientes. Ese candidaturas independientes, que no lo veo, Lupita, por cierto. No. En el Pacto por México ya no aparece, creo, ese componente, que es algo que me inquieta, porque como ahorita estaba diciendo Igor, otros candidatos pueden opinar distinto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a instrumentar los candidatos independientes? Que son fundamentales, porque quizás a los partidos más importantes no les interese que haya candidatos fuera de sus partidos. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No falta incorporar lo de Calderón o aclarar si lo de Calderón se respeta totalmente en el Pacto por México? ¿Tú cómo ves? Pues esta parte de
iba a ser una anotación de las candidaturas independientes. Sí, adelante. Realmente creo que hacen lo mismo que hacen los partidos políticos, los candidatos independientes. Me parece que a lo mejor la reflexión tendría que estar si los partidos van a permitir abrir sus espacios a otros sectores. En Quintana Roo está legislado, creo que lo de las candidaturas independientes, y me decían ahí que tenían un problema, ¿no? Por lo que tú mencionabas, ¿cuánto le tenemos que dar de financiamiento? ¿Cuál es el financiamiento? Luego, los recursos que se le dan, y si no gana, se los podemos ir a quitar si compró computadoras, un auto. Es una cuestión. Al final, un candidato ciudadano se vuelve un político que aspira al poder y hace estas cuestiones. Me parece que tenemos que buscar que los partidos sean más abiertos a estos sectores, y la cuestión también, me parece un buen inicio del pacto, pero sin el apoyo de otros sectores sociales, del sector económico, no va a tener los resultados que esperaríamos. Dentro de todo esto hemos hablado de los diferentes sectores, de los diferentes actores, pero ¿dónde queda la ciudadanía? ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? Porque me parece que es un actor fundamental en todo este asunto, ¿no? Sí, yo creo que se le toma en cuenta desde el momento en el que la iniciativa del entonces presidente Calderón mete la iniciativa popular como una posibilidad que tiene el ciudadano de proponerle a la Cámara de Diputados alguna cosa que le interese y que se vuelva ley, ¿no? Antes no existía eso. No se podía, si no mal recuerdo, señala que debe ser con un porcentaje de la lista nominal, que calculaba yo que tiene como a 100,000 ciudadanos que tengan que juntarse para presentar una iniciativa. No está fácil, pero ya está ahí una propuesta. Tiene una sección, el Pacto por México, que tiene que ver con el respeto a las libertades de los ciudadanos, Lupita. Si recuerdan también, hace alusión a la necesidad de tener una mejor seguridad pública, que todos reclamamos, mejor seguridad ciudadana, y al respeto a los derechos humanos, que es un asunto de última generación en cuanto a la ley, ¿no? En cuanto a leyes internacionales. Me parece que sí concita a que haya más participación ciudadana, pero habría que insistir en eso. El tema de cultura política principalmente se centra en decirle al ciudadano: participa, interviene. La política es asunto de todos, no es un asunto sucio, sino es un asunto que nos interesa a todos, porque tiene que ver con decisiones que van a afectar nuestra vida cotidiana. Entonces me parece a mí que sí, lo que tú dices, Lupita, es una buena reflexión. ¿Dónde está el ciudadano? Me parece que sí tiene intervención de varias formas, y habría que decirle a la gente que cada vez se interese más en participar en estos temas. Igor. Algo muy importante que acaba de mencionar, quiero rescatar: la política es una actividad que hacemos todos. De hecho, los políticos que tenemos es un reflejo de las sociedades que somos. A veces no nos gusta, pero no vienen de Marte, no vienen de otros países, sino son políticos que salen de nuestra sociedad. Entonces, me parece que entre el ciudadano sea más consciente de su responsabilidad y de su rol político dentro de estos procesos, podemos avanzar en mayor manera. No quiere decir que se tenga que volver un político profesional, pero que sí sea consciente de este grado de responsabilidad por todo lo que hemos visto de desafección, de no querer ver nada en el mundo de la política. Y suscribo, la política no es un aspecto sucio, al contrario, es el arte de llegar a acuerdos con intereses diferentes y donde posturas diferentes pueden sentarse a la mesa, y el pacto es eso, es un producto. A lo mejor ya es el momento que tengamos los políticos que nos merecemos, ¿no? Ya que estamos avanzando, ya que estamos cambiando. El Instituto Electoral del Estado de México seguirá trabajando con la sociedad a efecto de contribuir entre todos a la construcción de ciudadanía, a fomentar los valores y recalcar la importancia que tiene participar y ejercer su voto. Pues a ellos les corresponde contribuir a manejar un país, porque de lo contrario estamos con las situaciones que ahora vivimos, sobre todo delincuencia. Las propuestas, y ves cuáles te convienen, y así ya puedes votar por alguien. Porque me gusta votar. Porque así tenemos decisión los demás. Vayan siendo de alguna manera involucrados en esta cultura democrática y en este fortalecimiento. Bueno, cada quien da sus propuestas, así votas por uno que pues te agrade. Porque sí, es una forma de expresarnos para que nuestro país sea mejor. Entonces, si desde ahorita les enseñamos, pues crecen con una mentalidad más abierta, más capaz, y pues se pueden enfrentar a cualquier situación. Ya que como alumnos la sociedad nos puede representar y puede tener ideas como, por ejemplo, mejorar el desarrollo de la escuela y pues mantener una escuela bien.
Es importante para los niños porque ellos empiezan a darse cuenta de cómo son unas votaciones en realidad. Para que podamos elegir lo que nos convenga. Para que los derechos de los humanos sean importantes para cada una de las personas del país. Porque podemos decidir qué queremos de nosotros. Porque con eso podemos tener un mejor país. Porque puede dar más oportunidades a los estudiantes. Es muy importante porque estamos formando nosotros a los futuros ciudadanos de nuestro México. Para elegir lo que queremos. Bueno, los que nos van a representar, como aquí el caso es de la planilla, que nos van a representar así a la escuela. Porque podemos saber las propuestas de cada partido. Nos enseña a ser democráticos. Es importante votar porque si no van a decidir por nosotros. Fortaleces la democracia y pues así tú tienes la libertad de elegir. Bueno, tenemos en conciencia saber que nosotros fuimos los que elegimos al representante. Y es importante votar porque así tu voto es libre y secreto. A efecto de contribuir entre todos a la construcción de ciudadanía y fortalecer los derechos de los mexiquenses, en el IEM seguimos trabajando. Bueno, y decían estos jóvenes lo importante que es votar, que los demás no decidan por uno, pero también importante es estar bien informados, y dentro de lo que se está discutiendo en estos momentos en el Estado de México es la reforma electoral. ¿Qué cosas trae para que nuestros amigos del auditorio, para que los ciudadanos del Estado de México sepan pues de qué se está hablando, qué es lo que viene? Sí, uno de los chicos decía atinadamente que estaban practicando cómo elegir a sus representantes. Uno de los temas importantes de la reforma aquí en el Estado es la redemarcación, de la que se ha hablado mucho. Tiene que ver con lo que decía el chico, los representantes que tiene, el número de representantes que tiene la gente de acuerdo a la cantidad de población que hay. Se trata ahora, como lo dice la redemarcación, ahora que ya se hizo el censo del 2010 y acabaron los procesos electorales en el Estado, de gobernador y de presidente municipal y diputado, de hacer este ejercicio de calcular el número de habitantes en el Estado y de ciudadanos después del censo, divididos entre el número de distritos, que son 45 en el Estado, para saber el número de gente que estaba en cada distrito de los 45 y saber si está correcto que haya determinado número de diputados y de representantes por cada distrito. Y de determinarlo así, entonces la Cámara de Diputados haga una redistritación, después de nosotros en el instituto haber hecho una redemarcación con estos cálculos técnicos que son muy complicados. Los diputados decidirán si tienen que crear un número mayor de distritos en el Estado de México o simplemente rediseñar seccionalmente a los distritos. Es muy importante porque tiene que ver con el interés de los partidos en cada municipio, en cada distrito. Unos tienen más fuerza en un lado que en otro, unos empujan con más vehemencia que hay una redemarcación y redistritación, otros menos, pero entonces es un trabajo que se tiene que hacer, es ineludible y es una de las cosas importantes de la reforma. Hay otros temas, pero yo quisiera saber también qué opinan sobre esta parte. Igor, a ver, creo que es un tema central porque además viene desde antes de varios procesos de la demarcación. Sí, inclusive se esperaron al censo del 2010. Sí. Y aquí lo primero sería no tenerle miedo a que una cámara local como la que tenemos creciera en número, por decir algo, lo que menciona el consejero. Hay diputados que tienen una representación de más de 300,000, 400,000, y hay diputados que tienen en su distrito una población menor. Es sano que se equilibre por cómo ha crecido el Estado de México, por esta zona metropolitana que tenemos, y los partidos no deben de tener, yo creo, miedo, porque esa creencia han recuperado inclusive sectores, bastiones que eran de una fuerza política, han pasado a otra fuerza política, y eso les puede dar un aprendizaje de que pues ganan en ciertos municipios, si hacen buen gobierno, pueden repetir, y si no hacen buen gobierno... Por favor. Es que dice que no debe que tener miedo a que se incremente el número de diputados en la Cámara, ¿no? Que es interesante. Pero la tendencia nacional es a que disminuya. Sí, ahí está la propuesta, ¿no? Incluso, ¿no? Que a nivel federal que de 500 a 400, o que aquí desaparezcan los de representación proporcional. Parece ser que hay una idea de que hay que acortar los órganos legislativos para que sean más expeditos o más rápidos, o haya ahorros, si tú quieres. Pero eso puede ir en contra de lo que dices tú también. El número de representantes que tiene la gente se puede disminuir, puede ser muy menor por relación al tamaño de la población. Entonces ese elemento también juega, ¿no, Igor? Sí, no, y qué bueno que lo mencionas. Yo voy en la cuestión como del número de diputados. Por ejemplo, Alemania tiene 600
parlamentarios con una población de 80 millones Cierto. de habitantes. O sea, no creo que tanto es ni menos ni mucho. Segundo, la representación proporcional me parece que es un espacio importante por lo que implica en nuestra tradición política. Es decir, es un espacio para las fuerzas políticas que tienen presencia y que no pueden ganar una elección de mayoría, pero que tienen propuestas en ese sentido. Habría que ver también, coincido contigo, ciertos partidos. A lo que voy es de que un flanco sería, vamos a abaratar si disminuimos diputados. Pero lo importante es el trabajo del legislador. Bueno, entonces hay momentos en que el tamaño sí importa y en otros en los que de plano no. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Muchas gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Lupita. Gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Doctor, muchas gracias también por haber estado en este programa. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches al auditorio. Y muchas gracias a usted por haber participado aquí Entre Todos. Nos vemos la próxima. Que la pasen muy bien.